Ante el auge del terraplanismo, ¿qué piensas? A ver, es quien piense que la Tierra es plana es porque no ha investigado, no ha hecho sus propias conjeturas, no ha sacado o sea, no ha hecho un trabajo, ¿no? Previo, o sea, es alguien incomunicado, o sea, no está bien comunicado. Yo creo que, o sea, incluso yo con la cámara puedo, con un teleobjetivo, ¿Se puede demostrar que la sí, Tierra es redonda? se puede demostrar, o sea, haciendo una fotografía en el horizonte en la playa, teniendo un barco muy alejado, vas haciendo, o sea, ves un barco que se va alejando, tú vas haciendo una foto, a los 5 minutos otra foto y vas viendo el barco como la base, la parte de abajo va desapareciendo, por lo que se va cubriendo, o sea, es como si se estuviera hundiendo, o sea, ya ahí tienes una prueba. Antes de comenzar el podcast, déjame que te diga que puedes seguir los adelantos de este podcast los días previos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook o en TikTok. Síguenos para estar al día de todas las novedades. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast de Café Liberal. En esta ocasión tengo el placer de estar con todo un fenómeno de la fotografía, un astrofotógrafo. Ahora explicaremos todos esos términos. Con Jordi Coy. ¿Qué tal? Un placer que estés aquí. Un placer para mí también. La verdad que gracias por aceptar la invitación y fue muy rápido, muy directo y te agradecemos que estés aquí con nosotros. Muchas gracias. Bueno, un chico que eres de Barcelona, de Cataluña, ¿no? De Alicante. De Alicante, perdón, Sí. de Alicante. ¿Cómo acaba un chico de Alicante en Morón de la Frontera? Bueno, el motivo principal fue mi novia. Mi novia es de aquí, vivíamos juntos en Alicante, en Elda, en mi pueblo, y bueno, pensó que ya llevaba mucho tiempo fuera viviendo y quería volver con la familia y bueno, pues yo al final decidí dar el salto en mi trabajo y venirme aquí con ella a vivir. El amor, ¿no? El amor Sí, te trajo sí. aquí. ¿Qué significa astrofotógrafo? Bueno, significa quien fotografía los astros, ¿no? Ya puede ser, dentro de astrofotografía, digamos que hay varias disciplinas. Está fotografía de cielo profundo, fotografía planetaria, o bien lo que yo estoy haciendo es astrofotografía con paisaje, ¿no? Digamos que yo fotografío eventos astronómicos, ya sea una luna llena, un cometa que hay en el cielo, pues añadiendo un paisaje en esa fotografía con una planificación previa, pues ya sea para contar una historia con algunas personas o una porción de un paisaje, pues algo que sea llamativo y darle un aspecto visual impactante, ¿no? Con ese evento astronómico. Cuando dices contar una historia, ¿qué tiempo te lleva hacer una astrofotografía? Bueno, tengo periodos de preparación pues de algunos pocos días, algunas semanas, meses o incluso años. Para una fotografía. Sí. Madre de Dios. ¿El periodo máximo? El periodo máximo lo tengo en 6 años. 6 años para una fotografía. Sí, para conseguir una fotografía. ¿Y cómo se hace eso, Jordi? Bueno, el motivo por qué se puede alargar tanto ese tiempo, digamos que, por ejemplo, en este caso fue una luna llena y digamos que al cabo del año, pues cada vez sale por un distinto sitio, ¿no? Tenemos nada más que una o dos oportunidades al mes y claro, para que coincida con un punto, pues tal vez tengamos 4 oportunidades al año. En este caso era un punto muy específico, tenía un terreno muy corto para conseguir esa fotografía, entonces las oportunidades se reducían y tenía unas 2 oportunidades al año. Digamos que fue una fotografía en Antequera. Cada vez que iba, bueno, comencé cuando estaba viviendo aún en Alicante, me desplazaba hacia Antequera simplemente para hacer la fotografía. O sea, te desplazabas solo para esos momentos puntuales, Sí, con el riesgo de que saliera mal. sí, eso es. Cuando me desplazaba, pues aprovechaba y me quedaba también en Morón, ¿no? Con la familia de mi novia, pero bueno, el motivo era ese. Entonces, claro, hay muchas posibilidades de fallar. Ya por mí, pero si yo lo hago bien, también puede fallar por tema meteorológico, pues tema de nubes, calima. Es una fotografía muy, muy complicada en ese aspecto porque cualquier cosa te puede arruinar la fotografía y no depende todo de ti. Claro.
¿Alguna vez te ha pasado que llegues con toda tu pasión, tu equipo preparado y haya cualquier imprevisto y digas, madre mía, te vuelvas frustrado? Sí, la mayoría de veces. Sí. Sí, sí, sí. Además, de hecho, digamos que lo que es mi proyecto de astrofotografía, realizo otro tipo de fotografía, muchos, o sea, diferentes tipos de fotografía, pero este en concreto publico nada más que las fotografías que considero que he conseguido, que tenía en mente, ¿no? Y son fotografías que muy exclusivas, digamos que son... bueno, espérate, que me he perdido un poco, ¿vale? ¿Cuál era la pregunta? ¿Que alguna vez has llegado a frustrarte el hecho de que tú cojas y digas, voy a prepararlo todo en tu equipo, imagino que habrá gente Sí. contigo, que lo prepares todo y ocurra algo de imprevisto y digas, se ha ido todo al traste? ¿Te ha ocurrido? Sí, de hecho, de llegar y tener el cielo totalmente despejado y de repente en en esa pequeña porción de cielo, que es mínimo, o sea, tú haces así y lo tapas con la mano, porque es donde justo aparece la luna o se esconde o el sol o cualquier motivo, aparece justo una nube por ahí. Y además, la mayoría de veces, incluso suele pasar porque las nubes donde más se acumulan desde nuestra perspectiva es cerca del horizonte, que es donde fotografiamos la luna con algún motivo que escogemos. Entonces, ya solo por el tema meteorológico te puede pasar eso o cualquier cosa de que siempre intento salir con tiempo, pero algún accidente en carretera que haya habido, retenciones o cualquier cosa, no te hacen llegar a tiempo y te lo pierdes, porque son fotografías que, como he dicho, te puedes pegar semanas, meses o años esperando la fotografía y luego la fotografía dura 20-30 segundos. Tienes esa ventana para poder conseguirla nada más. ¿Tenéis algún tipo de plano así, tema de astronomía o algo así, ¿no? Para saber las horas puntuales, dónde está la luna posicionada? ¿Lo hacéis antes de trabajar ese tipo de fotografía? Sí, son planificaciones que te pueden también pues, llevar muchas horas o días. Pero tienes que encontrar un punto en concreto en el mapa. Hoy en día pues yo utilizo Google Maps, te lo facilita todo muchísimo. Ajá. Y si no, tendrías que ir desplazando los sitios y con Google Maps o Google Earth te facilita mucho todo eso. Y luego también el estudio que tendríamos que hacer de trigonometría para calcular en la posición de la luna con la altura de una montaña o de un monumento. O sea, son ese tipo de trabajos que realmente si no tuviéramos en las facilidades que tenemos ahora como algunos programas informáticos que son dedicados a este tipo de fotografía, simplemente tenemos que ir buscando el sitio donde queremos, donde nos tenemos que situar y poner los datos de altura y demás y ya nos hace el cálculo. Si no, sería muy, muy complicado hacerlo manualmente. Yo creo que si acaso con suerte podría hacer una fotografía al año y luego tener la suerte de que puedas hacerla. O sea, sería algo muy complicado. Hay un trabajo que no se ve a simple vista, parece, dice, bueno, un gatillo, ¡plac!, ¿no? Sí. Pegas el gatillo y todo lo que hay detrás, ¿no? Sí. Tiene que haber también mucha pasión, ¿no? Para dedicarte a eso, Sí, ¿no? son fotografías que mucha gente no sabe lo que hay detrás, pero lleva su trabajo y son fotografías que realmente todo lo que aparece en la fotografía está controlado. O sea, el árbol este va a estar aquí en la toma, con el monumento centrado ahí o una persona haciendo tal cosa, todo está controlado menos lo que te comento, el tema de meteo. Claro. O sea, Uh-huh. Por irme un poco hacia atrás, ¿qué fue lo que te movió decir, quiero ser fotógrafo? Bueno, en este caso astrofotógrafo, esa especialidad de la fotografía. Bueno, todo comenzó por querer enseñarle a la familia lo que veía a través de mi telescopio. ¿Te gusta el tema de...? Claro, Sí, bueno, te tiene que gustar sí, el tema. todo empezó por el Astronomía. tema de astronomía y bueno, yo tenía un telescopio barato y me iba al campo y bueno, como eran horas complicadas de que la gente te pueda acompañar y demás, pues la mayoría de veces iba solo. Me llevaba el telescopio, me iba a la montaña y me ponía allí pues a observar, empecé a observar Saturno con los anillos, se veía un poco, ¿no? Pero ya te hacía mucha ilusión. Júpiter con su gran mancha o los cráteres de la Luna. Entonces, bueno, pues terminaba mi pequeña sesión con mis 4 cacharros y me iba para casa, pero claro, lo contaba y no tenía imágenes para enseñarlo. No. Entonces, todo comenzó por eso. Empecé a buscar cómo podía integrarle una cámara al telescopio
y mirando, bicheando por internet y demás, pues averigüé, empecé a ver cosas, porque no tengo, mis padres no son fotógrafos, no tengo amigos que sean fotógrafos, tampoco astrónomos que les guste el tema de telescopios y demás, entonces, como aquel que dice, empecé Un poco de cero. autodidacta, ¿no? Sí, autodidacta al 100%. Entonces, buscando por internet información y demás, pues averigüé que tenía una cámara reflex, que no era mía, me la dejaron y compré unos apliques, se la puse al telescopio y con eso empecé a fotografiar mis primeros cráteres lunares. Qué pasada. Porque claro, tú me has comentado fuera de micros que llevas un par de años dedicándote a esto. ¿Antes a qué te dedicabas? Trabajaba en una empresa de pieles, no tenía nada que ver. Ajá, Sí. no tiene nada que ver. No, allí en Elda, en Alicante, la industria es el calzado y eran pieles pues para el calzado y llevaba 20 años. El año que me fui, cumplía 20 años en la empresa y es en la única empresa que he estado trabajando. Me fui con mucha pena, pero bueno. Merece la pena el Sí, salto. la verdad que sí. Es tu pasión, ¿verdad, Jordi? Sí, sí. ¿Cuál ha sido la foto que más desafiante te ha costado de todo este tema? Que diga, que llega un momento en el que diga, no soy capaz de hacerla, o venga, una vez más, que te haya costado sudor y lágrimas realizarla. Bueno, la que más me ha costado fue la que he tenido que esperar más tiempo, la que te he comentado de 6 años. Al final ya piensas en tirar la toalla porque no piensas que no lo vas a conseguir, pero al final dices, bueno, se ha presentado otra vez la oportunidad de ir a hacer la fotografía y dices, bueno, pues no lo voy a perder. Yo creo que fue la más complicada y desafiante. La más importante, quizás no. Tengo muchas fotografías muy importantes para mí que considero, ya sea por aprendizaje, por reconocimiento, por meta conseguida. O sea, tengo varias así, pero yo creo que la más complicada podría decir que sería esa, que es, creo que no lo he dicho, fue en Antequera, en la Peña de los Enamorados, que como mucha gente de aquí sabe y demás, tiene una cara literalmente de una persona, ¿no? Que parece la cara de un indio. Y quise fotografiarlo con la luna, besando la luna. O sea, hice la planificación para alinear la luna con esos supuestos labios de la montaña y la verdad que salió perfectamente el día que se pudo. Qué pasada. Decir que, por supuesto, te pueden encontrar, tienes un perfil de Instagram que yo lo he bicheado, me encanta y de verdad lo digo a todos los que nos van a seguir este podcast. Él es Jordi L.Coy, que es tu nombre de... o Astrocoy, perdón. Astrocoy, cierto, Astrocoy, disculpa. Y tiene un sinfín de fotografías. Algunas colgaremos aquí mientras, si me permites, en el podcast para que sepan, porque el trabajo es alucinante y de verdad te felicito. Luego seguiremos hablando, pero quiero que... porque claro, cuando estamos aquí hablando no somos conscientes de lo que hay detrás. Y yo de verdad que quedé alucinado. No he visto nunca una fotografía de tal dimensión, de tal calidad y de verdad, impresionante, ¿eh? Enhorabuena, insisto. Muchas gracias. Y hablando de todos estos reconocimientos, ya lo que me quedé alucinado, bueno, revista Forbes, tienes premios de la NASA, reconocimientos, bueno, el premio de tu fotografía, que tienes una fotografía en el Sáhara, he leído parte de cosas de ti, que tiene un premio a POT, y, o sea, de la NASA. Macho, eso es la leche, ¿no? Sí, no, la verdad que sí. Comencé con una... bueno, tengo 3 premios de la NASA. Uno fue que es una de las fotografías más importantes para mí porque fue la primera vez que la NASA se fijaba en uno de mis trabajos. Yo llevaba mucho tiempo pues pensando y viendo fotógrafos que eran premiados por la NASA y era como mi principal meta, ¿no? He estado muchos años esperando ese momento pensando que no iba a lograr estar en el mismo sitio que esos fotógrafos tenía como aspiración y demás. Y llegó el día de que, bueno, me escribieron un correo y publicaron la fotografía y me dieron el reconocimiento que se considera mayor para un astrofotógrafo, ¿no? Entonces fue súper especial. Después el segundo APOD fue la fotografía que has comentado en el Sáhara, que fue súper especial también. Fue en el primer viaje fotográfico que hacía al Sáhara para preparar los próximos viajes que tenía pensado llevarme a grupos de fotógrafos para enseñarles mi técnica de fotografía y demás. Y fue en ese viaje de preparación cuando conseguí esa fotografía. Fue muy, muy especial.
Pero también debo decir que el tercer iPod fue, no, o sea, no te tienes que ir al Sáhara para conseguir una fotografía premiada por la NASA, ¿no? O sea, el tercero lo conseguí aquí en Morón. ¿En Morón? Sí. ¿Y cuál fotografía fue? Fue una fotografía de la Luna y Júpiter, una conjunción. Una conjunción es cuando se juntan esos dos cuerpos. Realmente no se juntan porque están muy lejos, a miles de millones de kilómetros entre ellos. Sí. Pero a nuestra perspectiva, pues se alinean, se juntan. Y era una luna creciente, y cuando la luna está creciente, si subimos la exposición de la cámara, conseguimos iluminar, o sea, conseguimos detalle en la zona oscura de la luna, ¿no? Que para nosotros está oscura, pero realmente percibe esa superficie un poco de luz, y subiendo la exposición de la cámara conseguimos lo que se le llama el efecto cenicienta en la Luna. Además de eso, pues tenía a muy pocos grados de la Luna Júpiter, que se aprecia en la fotografía con sus 4 lunas galileanas, y también pues le gustó a la NASA y la premiaron. Aquí en Morón mucha gente no lo sabe, y yo cuando me vine aquí a vivir me puse a dar hacer un reconocimiento de terreno y demás por las noches para ver la contaminación lumínica, y me quedé alucinado de la calidad de los cielos que hay aquí en Morón. ¿Cuál es para ti la mejor fotografía de Morón? De las que he hecho, bueno, podría decir que la más importante sería esa. No sale no sale paisaje de Morón en sí, pero la más importante para mí sería esa. Luego también tengo alguna justamente que hice en ese lugar, que es un árbol, no recuerdo qué tipo de árbol es, también con la luna y con la Vía Láctea también, que son también muy especiales para mí. Yo creo que serían esas. O también la Torre de San Miguel, que de hecho el alcalde hace 2 años felicitó la Navidad o el Año Nuevo con la fotografía. Ajá, sí. Ajá. Yo creo que aquí en Morón ya he hecho bastantes fotografías y tengo muchas importantes para mí. ¿Y detrás de cada fotografía hay una historia personal? Sí, suele haber historias personales, la verdad que sí. Sí, tanto son periodos muy largos y tanto por tema o sea, en el momento de planificarla o cuando surge la idea, o en el momento de hacerla, o cuando muchas veces fallamos, ya sea por mí, por la planificación o por las nubes, lo que sea, y volvemos a repetir. También muchas fotografías, comencé a hacer este tipo de fotografías con mi familia, con mis hermanos, allí en Alicante, que me hacían de figurantes para fotografía y para practicar también distancias. Son fotografías de larga distancia que necesitaba pues practicar un poco para tener conocimiento de la escala de tamaños de las personas. Son fotografías que suelo realizar de entre 500 metros hasta la más lejana que he fotografiado una persona ha sido a 7 kilómetros. ¿A 7 kilómetros? Sí. O sea, ¿el objetivo cómo sí, es? Un teleobjetivo, un 600 milímetros y un buen zoom, y la verdad que se consiguen cosas así. Madre mía. Necesitas cielos muy, muy limpios, no tener calima, o sea, cualquier polvo en suspensión, cualquier cosa que haya entre la cámara y lo que quieres fotografiar, te va a perjudicar en la calidad de la imagen. Entonces también incluso la turbulencia atmosférica para el tema de la luna, porque te puede desenfocar mucho la luna y deformarla. O sea, son cosas que tenemos que tener mucho en cuenta. No las tenemos en cuenta cuando hacemos fotografía común con un objetivo normal y corriente, pero cuando utilizamos ese tipo de objetivos para ese tipo de fotografía, estamos trabajando con los equipos, llevándolos a los extremos. Entonces cualquier cosa puede variar muchísimo en la calidad de la imagen. ¿Para hacer una buena fotografía hace falta una cámara cara? No hace falta. De hecho, conozco a gente que hace grandes fotografías, que tiene una cámara de 300 euros, comprada incluso de segunda mano o viejas digamos, de primeros tiempos de la era digital, y hacen fotografías que a muchos nos gustaría hacer. O sea, no es necesario, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Me habías hablado antes de días para hacer una fotografía, semanas, meses, incluso años. ¿Es la fotografía un trabajo donde impera la paciencia? Sí,
Sí, de hecho yo me considero muy paciente, muchos me lo dicen, y creo que si no lo fuera, este tipo de fotografía la hubiese probado y en un par de veces que hubiese fallado cualquier cosa, me hubiese ido por otro lado. O sea, es muy... Necesitas ser muy paciente. De hecho, en la mayor parte de disciplina fotográfica necesitas ser paciente y bueno, todo a su tiempo. Has hablado antes de que Morón tiene uno de los cielos más luminosos, ¿no? Que has conocido. ¿A qué te refieres? ¿Qué significa eso en largo fotográfico? O sea, más, digamos que luminosos no, yo lo llamaría oscuro. Oscuro. Sí, oscuros. Quiere decir que hay poco, o sea, o hay pocos núcleos urbanos o están muy alejados de la zona. Aquí en Morón, pues tenemos la suerte de que los núcleos urbanos son muy pequeños. El más cercano es Sevilla, pero lo tenemos orientado hacia el lado contrario de, por ejemplo, de donde sale la Vía Láctea, el centro de la Vía Láctea, de nuestra galaxia, por lo que no nos perjudica. Y bueno, de aquí, por ejemplo, de camino de Morón a Pruna, tenemos unos cielos en lo alto de la sierra que son espectaculares. No hay contaminación lumínica, por tanto. Y yo creo que, o sea, yo lo tengo medido incluso. El árbol que te he comentado antes, lo tengo a 8 minutos en coche de casa. Y yo allí en Alicante, por ejemplo, para conseguir tener unos cielos de esta calidad, tenía que desplazarme 1 hora y media en coche. O sea, hablamos entonces de la contaminación luminosa, Sí, ¿no? es la contaminación lumínica la que perjudica Claro, para la observación o fotografía en los cielos. la zona de Morón favorece que tenga una buena... Sí, de hecho tenemos la base militar aérea, Ujú. pero aún así podemos disfrutar unos cielos muy limpios y la gente no suele conocer esos datos, pero si pasan unos días en una casa rural, a las afueras o en medio de la montaña, y de repente se hace de noche y miras hacia arriba los cielos, o sea, los ves completamente estrellados. A ti que eres un tío observador, ¿no? Porque para hacer este tipo de trabajo eres una persona súper observadora. Cada cielo te puede contar una historia a la hora de hacer una fotografía. Sí, completamente. Cada cielo es distinto, o sea, el cielo de Alicante es distinto a este, el de Sáhara ya ni te cuento, es increíble. Y luego, pues, ya no solo el cielo de donde te encuentres, sino cada día. Tenemos eventos astronómicos que también conoce muy poca gente, que suceden, alineaciones planetarias, conjunciones planetarias o planetarias en lunar. Incluso también con el Sol el Sol no es solamente una esfera brillante, o sea, tiene detalle, tiene también, como digo yo, vida, tiene en su esfera tiene cambios, tiene manchas solares que las podemos fotografiar, podemos contar historias con ellas. De hecho, el primer reconocimiento de la NASA fue gracias a una fotografía que hice del Sol con un grupo de manchas solares, que fueron el mayor grupo de manchas solares en 4 años. Y fue una fotografía premiada por eso. Entonces, hoy en día también conocemos un poco más del Sol porque llevamos unos meses con una gran actividad de auroras boreales que incluso se han visto aquí en Sevilla, en Morón de la Frontera. Yo las he fotografiado desde Marchena. O sea, es increíble. Sí, 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 sí. Algo que pensábamos que nada más que podíamos conseguirlo cuando íbamos a Noruega y lo tenemos aquí en la misma península, incluso en el sur. O sea, es algo increíble. Entonces todo eso se crea gracias al sol, ¿no? Y conocemos un poco más de eso por esa actividad de auroras. Pero digamos que el cielo, o sea, cambia completamente de un lugar a otro y de un día para otro. Es curioso eso, porque siendo el mismo cielo, ¿no? Al final, Sí. cómo varía la situación, ¿no? Cuando haces una fotografía, ¿sabes en ese mismo momento conseguir lo que querías? ¿O tienes que esperar a la edición y demás a verla? Cuando aprietas el gatillo, tú haces así y picas, ¿sabes que has hecho una buena fotografía? Sí, de hecho, cuando pienso la fotografía, que la tengo clara en mi cabeza y sé que la puedo conseguir, y tal como la tengo pensada, sé que va a ser una buena fotografía, incluso sin haber disparado.
Luego ya, claro, pueden pasar varias cosas, ¿no? Pero como digo, lo solemos llevar todo controlado y ya en la cabeza ya te haces una misma imagen de cómo va a ser esa fotografía. Incluso me hago mis dibujos, muchas veces son meses los que transcurren y me hago mi dibujo y a lo mejor pues a la semana siguiente a lo mejor cambio cualquier cosa, en vez de poner una persona aquí la pongo aquí o sumo otra persona. Voy cambiando un poco de cosas, pero ya tengo esa imagen en la cabeza. Y antes de apretar el botón ya sé si va a ser buena, si va a ser tal. Hay veces pues que te puede sorprender que pase, por ejemplo, he fotografiado la nebulosa Orión y justamente ha pasado una estrella fugaz justo por en medio Por de la estrella. casualidad. Eso es. Y entonces pues se multiplica esa calidad, ¿no? De la fotografía. También he visto en tus perfiles, en tu página, que haces una especie de tour para enseñar un poco lo que es la profesión. Me gustaría que comentaras un poco en qué consiste y bueno, y cómo se puede acceder a él y demás para aquellos que nos estén viendo. Sí. Bueno, de momento tengo un destino abierto, que es el que llevo haciendo ya desde hace 3 años, si no me equivoco. Este año vamos a hacer 2 ediciones, ya los grupos están completos, ha tenido una respuesta increíble por parte de fotógrafos y bueno, consiste en que me llevo conmigo un grupo de fotógrafos al Sáhara con ya una planificación hecha, tanto fotográficamente como destinos, porque para ir al desierto Sáhara llegamos a Marrakech y desde allí pues nos tenemos que desplazar, son casi 10 horas en coche, pues tenemos que hacer noche a mitad de camino y demás. Y lo aprovechamos al 100% para parar en sitios idóneos para fotografía, con buenos cielos, ¿no? Que para eso es lo que vamos. Y bueno, me llevo a este grupo de fotógrafos, pues ya sea para que quieran aprender mi técnica fotográfica, porque en cada salida digamos, de fotografía nocturna, astrofotografía de Vía Láctea o alineaciones con el Sol. Con la Luna no, porque cuando hacemos astrofotografía de Vía Láctea, vamos con luna nueva. O sea, porque la luz de la luna nos ciega el cielo, entonces tenemos que elegir periodos de días de luna nueva, ¿no? Entonces son fotografías de Sol y Vía Láctea. Les enseño mi técnica y bueno, otros pues no van para aprender mi técnica porque tienen ya un buen nivel y demás y entonces pues van pues porque quieren ir al Sáhara o bien no se atreven a ir solos o no tienen con quién ir, entonces pues vamos a un grupo de fotógrafos y mucha gente pues se anima más a hacer eso. De momento tengo el Sáhara, quiero abrir más destinos como por ejemplo Noruega para fotografía de auroras boreales. Bueno, otro destino que voy a prepararlo en 2 meses, que no he dicho nada todavía en redes sociales, pero bueno, ya que estoy aquí voy a contar un anticipo y se trata de un tour fotográfico a Nueva York. Wow, a Nueva York. Sí, tengo muchas expectativas de ese viaje y como hice con el Sáhara, pues quiero ir primero voy yo solo. Voy solo con el soporte con una agencia de viajes con la que trabajo online, que es Freaky Traveler, que me facilitan muchísimo las cosas. Y bueno, voy a prepararlo. Es un viaje fotográfico muy amplio porque Nueva York te da o sea, tienes fotografía de arquitectura, de retrato, callejera, y luego uno de los motivos principales y más originales es que quiero también hacerlo para este tipo de fotografía, o sea, con luna, o sea, fotografiar la Estatua de la Libertad con una luna gigante sobre ella, o el Empire State, o sea, es un motivo creo que va a ser muy, muy... De peso. Sí, eso guay, es. Guay. Y para un fotógrafo pienso que va a ser muy, muy divertido. ¿Cómo se puede acceder a través de la página? Entiendo, ¿no? Que pueden contactar contigo por si alguien se quiere inscribir y demás en los viajes, sí, ¿no? Sí, eso es. Tengo una página web que es astrokoi.com, que ahí es donde aparece la información de los viajes y luego pues cualquier persona me puede contactar también por las redes sociales, ya sea Instagram, Facebook, Twitter. Perfecto. También tiene esta faceta de profesor también, ¿no? De darle un poco de soporte y iniciarlo o ayudarlos en el camino de la fotografía. Pero ¿qué consejo le darías tú a alguien que es un neófito, que empieza en esto de la fotografía y que quiere hacer lo que haces, esta maravilla que haces? Lo principal es practicar. O
sea, practicar y fallar y si pretendes hacer algo, no dejarlo, aunque falles mucho, al final con trabajo lo vas a conseguir. Ser creativo. Para ser creativo cuando comienzas necesitas ver muchos trabajos de otros fotógrafos, por lo tanto necesitas tener fotógrafos que te inspiren, no para copiar sus fotografías, sino yo lo que digo es, tú vas a hacer tu propia fotografía, ¿no? Como una guía quizás, sí, ¿no? eso es, pero te puedes inspirar a través de Claro. ellos. Yo me he inspirado muchísimo en fotógrafos nacionales e internacionales y creo que es algo que es muy necesario. Pero sobre todo practicar muchísimo y tener paciencia y no volverse loco de que, bueno, no tengo un equipo capaz de hacer esto o no tengo, con lo que tengas en ese momento, practicar e intentar conseguir lo que pretendes y sin volverte loco. ¿Cómo preparas una sesión para un viaje, por ejemplo, una sesión de fotografía? ¿Cómo es la planificación? Bueno, la planificación, primero me tiene que surgir la idea, ¿no? A partir de esa idea ya intento averiguar si es posible. No en todos los sitios aparece la luna o se esconde o aparece Orión por ese lado o incluso Andrómeda, por ejemplo, en el caso de la fotografía del Sáhara que hemos comentado de la NASA. Entonces tienes que averiguar si es posible hacer esa fotografía. En cuanto sabes que es posible, ya tienes que centrarte y reducir ese terreno donde puedes conseguir esa fotografía. Ya a partir de ahí, yo por ejemplo utilizo pues aplicaciones o programas como Google Maps, Photopills, que es dedicado al tema de los fotógrafos para hacer este tipo de fotografía. Y luego ya, pues a raíz de ahí, pues si necesitas atrezo o personas, contactar con ellas. Yo, por ejemplo, cuando mis hermanos les gusta la montaña, tengo 4 hermanos, les gusta mucho la montaña, pero tenían sus trabajos y demás. Entonces muchas veces pues no tenían tiempo, no podían venirse conmigo para hacer una fotografía, ¿no? Entonces la planificaba, pero me faltaba gente. Y a través de las redes sociales hice un llamamiento en grupos de montaña, de senderismo, que están dispuestos a subir montañas y a través de ellos pues conseguí una gran respuesta y gracias a ellos pues tuve gente, ¿no? Para esas fotografías. Entonces la planificación siempre, la idea en la cabeza, después en papel y aplicaciones o programas informáticos. ¿Tú crees porque hacer las fotos al cosmos, ¿no? Al final, ¿no? Nos da una perspectiva, y es una pregunta quizá más personal, ¿no? Yo me la hago, con nuestra relación con, digamos, en otros planetas alrededor, a través de, cuando haces una fotografía, o dicho de otro modo, dices, oye, ¿habrá vida más allá? Esto es tan grande, somos tan pequeñitos y hay tanto. Y acercarlo con la fotografía nos hace reflexionar y plantearnos si hay vida en otro planeta. Sí, y más cuando estás en medio del monte, tú solo. Yo muchas veces, la mayoría de veces salgo yo solo. Estoy en medio del monte en plena oscuridad, en silencio, nada más que se escucha algún animal por ahí. Y muchas veces dejan la cámara trabajando, porque hay veces que utilizamos, por ejemplo, en cielo profundo necesitas hacer varias tomas, una detrás de otra, para después apilarla y conseguir más detalle en ese cielo. Y estás pues a lo mejor una hora la cámara trabajando y tú estás sentado pues viendo el cielo, ves pasar una estrella fugaz o un satélite y te quedas pensando, te da mucho para pensar, ¿no? Entonces como que encuentras ahí algo que dices, joder, tiene que haber algo ahí fuera. Esto es tan grande, ¿verdad? Sí, sí. Que dicen, me cuesta creer que somos algo tan insignificante, ¿verdad? Y además que vemos una mínima parte o sea, no vemos más allá de nuestra galaxia prácticamente. O sea que... Hacer fotografía del Sol o la Luna es diferente a hacerla de las estrellas o de la Vía Láctea. Tiene formas diferentes de hacer fotografía. Sí, totalmente. La Vía Láctea es muy diferente a la Luna, a pesar de ser fotografía nocturna, ¿no? Aunque la Luna también, mucha gente no lo sabe y está también de día. Es algo que también me sorprende que la gente no lo sepa, ¿no? Pero no tiene nada que ver y ya el Sol, ni te cuento. Para el Sol ya simplemente necesitamos utilizar protección
tanto para la cámara, pero por supuesto para nosotros. O sea, hay filtros solares, el sol desprende mucha luz y para fotografiar el sol utilizamos zooms, teleobjetivos. Lo que hace este teleobjetivo es que a través de sus lentes nos está haciendo un efecto lupa. Si no le ponemos una protección, lo primero que el sensor de la cámara nos lo puede quemar, a hacer ese efecto lupa. Y segundo, si miramos por el visor, ahora hay cámaras digitales sin sensores y demás que te muestran una imagen digital, ¿no? En el sensor, pero si es una cámara reflex, esa lupa pasa a través del espejo y si tú miras por el sensor te quema el ojo. O sea, en cosa de una fracción de segundo te ha quemado el ojo. Ostras. Y es muy diferente, totalmente diferente, tanto en temas de técnicos de tiempos de exposición, para el sol son muy rápidos, para la luna rápido o medio, y luego para fotografía de Vía Láctea o nebulosas son tiempos de exposición muy largos, de minutos incluso. Por irme un poco hacia atrás, ¿no? Recapitulando, hemos hablado antes de los premios y los reconocimientos, los 3 Apos de la NASA, la revista Forbes también, y también ha llegado a ser finalista en los Sony Photography Awards, si no me falla mi inglés, de moronense. ¿Qué techo tienes a raíz de eso y cómo has evolucionado desde que empezaste a toda esta cantidad de magníficos reconocimientos? Bueno, hace años tenía el techo de la publicación, conseguir una publicación en la NASA, pero al final ya vas consiguiendo una cosa a otra y al final no llegan sorpresas, no te las esperas. Claro. Y no intento ponerme ningún techo, simplemente metas y a conseguirlas. La fotografía que comentas del Sony Awards es una fotografía también muy especial. Es una fotografía hecha al peñón de Algámitas con una luna llena. Y bueno, el peñón de Algámitas también tiene un lado muy peculiar, un ángulo que parece un volcán, ¿no? Y también, bueno, lo que comento, que vi ese lado del volcán investigando, o sea, de la montaña investigando, vi que se me hizo una idea en la cabeza, vi que se podía realizar y también estuve 2 años para conseguir esa fotografía. 2 años. Sí, es como si emergiera la luna de la montaña. Se llama la fotografía erupción lunar. Erupción lunar. Sí. ¿La tienes en tu perfil? Sí, eso es. Es una fotografía hecha a 10 kilómetros de distancia, que también la planificación fue muy, muy precisa, tuvo que serlo, porque digamos que nosotros cuando nos alejamos de un punto, en este caso la montaña, lo que estamos haciendo es hacer esa montaña más pequeña, ¿no? Entonces lo que decimos es que la luna aumenta su tamaño aparente. Uh-huh. Entonces, digamos que esa montaña, la parte superior que hace de cráter, entre comillas, medía unos 100 metros de punta a punta. Todo eso lo consigues desde Google Maps, puedes hacer medidas. Y para conseguir que la luna tuviera ese diámetro aparente, tenía que alejarme 10 kilómetros. Entonces, fue un tanto precisa también por eso. Entonces fue muy, muy importante cuando la conseguí. A través de ser finalista fue Forbes cuando me contactó y vinieron muchas cosas a raíz de esa fotografía. Pero ya te digo, no me pongo techos y creo que, bueno, van llegando cosas que al final te sorprendes. Qué pasada, la verdad que es admirable, de verdad, te lo digo. Si pudieras, bueno, has estado en el Sáhara, quieres ir a Noruega, la primicia de Nueva York, que te agradezco que lo hayas dicho aquí, pero si pudiera, como hablamos del cosmos, si pudieras ir a algún lado, ¿a dónde te gustaría ir y qué fotografía tirarías desde allí? Dentro de nuestro planeta, ¿no? Bueno, como la Vía Láctea, todo lo que... Bueno, cosmos, siendo realista, me gustaría hacer muchísimo fotografía de volcanes en erupción. Volcanes. Sí, es algo que desde pequeño también me llama mucho la atención.
en el tema de astronomía, dinosaurios también, creo que todos de pequeños Sí, hemos todo el pasado mundo, esa sí, etapa. sí, sí. Y también los volcanes es para mí algo muy, Ujú. muy fascinante y me gustaría conseguir ir a algún sitio a Sudamérica, que ya Ujú. tengo visto alguno y demás, de ir. También algún lanzamiento de cohetes Cohetes. espaciales. Ahora, Oye, perdón, ¿te sí, imaginas que ahora está estilando un poco o se viene hablando mucho del turismo espacial? sí, ¿Irías a la luna? sí, por supuesto. No me Sí, digas, sí, joder, sí. ¿no te da miedo? No, bueno, a lo mejor si se llega a hacer, que va a ser que no, pero si me dicen de subir y demás se está acercando un momento, seguramente que vamos, me daría muchísimo miedo, pero sería un Irías. sueño, vamos, sería el sueño, ¿no? Eso sí que sería a lo mejor un techo, ¿no? Wow. Eso sí. O Wow. incluso también lo que quieren hacer de un hotel espacial Ujú. en órbita, ¿no? Con la Sí, 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 Tierra, lo he no leído. tan Ujú. lejos como la Luna, pero en órbita Ujú. como en la estación La espacial, estación ¿no? A espacial, sí, sí. 400 kilómetros más o menos. Sí que sería un sueño, la verdad que fotografiar la Tierra desde fuera de la atmósfera sería increíble. Sería un techo ya, ¿verdad? Sí, sí, También. eso Bueno, sí. romper, porque Sí. ya los has roto todo, macho. Sí. Jordi, alguna vez hemos dicho, te da miedo ir a la luna, pero alguna vez has estado en alguna experiencia que has pasado miedo que digas, ostras, no sé, por el lugar, a lo mejor porque es una montaña, por la altura, no sé. Eh, Muchas veces, bueno, la mayoría de veces salgo solo, ¿no? Y es algo que siempre le digo a los alumnos que tengo que procuren no salir solo porque siempre te puede pasar cualquier cosa. Vamos a sitios que tenemos cielos oscuros y eso va ligado a que no hay cobertura. O sea, Ujú. estás alejado de Sí, los núcleos urbanos, estás incomunicado. Y solo una torcedura de tobillo o cualquier cosa te puede complicar la noche, ¿no? bastante. Ujú. Eh, entonces, pueden pasar ese tipo de cosas. Yo como miedo no he pasado realmente. Sí que a lo mejor en Segovia, cerca de un castillo que me fui por la noche, pasé miedo, pero porque se escuchaban unos animales, yo no sé qué sería, Madre pero mía. unos bicharracos y salí de allí corriendo, vamos. Pero miedo así por otras circunstancias, así no, de momento no he Ujú. tenido. De Qué bueno. hecho, me gustaba mucho el cine de terror y me he tenido que, desde hace años no veo porque he hecho alguna salida al principio de que me iba a una casa medio Sí, sí, derrumbada y demás y cuando estaba llegando me tenía que ir porque te da un poco de respeto, sí. ¿no? Sí, sí. Y dejé de ver películas de terror por eso, porque si no, ir solo por ahí me iba a costar muchísimo. Pero no he tenido ninguna Ujú. experiencia así terrorífica. Gracias a Dios, gracias a Dios. Yo soy fan también de las películas Sí. de terror, te lo confieso. Jordi, fotografiando, como hemos dicho, el cosmos y como astrofotógrafo, se ve claramente que la Tierra es redonda, ¿no? Una pregunta, ante el auge este del terraplanismo, eh, ¿qué piensas? A ver, es quien piense que la Tierra es plana es porque no ha investigado, no ha hecho sus propias conjeturas, no ha sacado o sea, no ha hecho un trabajo, ¿no? Previo, o sea, es alguien incomunicado, o sea, no está bien comunicado. Yo creo que, o sea, incluso yo con la cámara puedo, con ¿Se, un teleobjetivo, se puede demostrar que la sí, Tierra es redonda? se puede demostrar, o sea, haciendo una fotografía en el horizonte en la playa, teniendo un barco muy alejado, vas haciendo, o sea, ves un barco que se va alejando, tú vas haciendo una foto, a los 5 minutos otra foto y vas viendo el barco como la base, la parte de abajo va desapareciendo, por lo que se va cubriendo, o sea, es como si se estuviera hundiendo. O sea, ya ahí tienes una prueba. Luego también hay gente que, al igual que el terraplanismo, dicen que la luna es una proyección de luz, que es algo que no es o es plano. O sea, mucha gente, yo lo digo porque mucha gente me habla también por las Sí, redes sí, sí, sociales y me sí. lo comenta. Y también la luna, o sea, no solo fotografiándolo, o sea, también viéndola. Cuando es la luna gibosa o creciente o menguante, cuando está casi llena, adopta una forma que le da un poco más de luz por un Ujú. lado que por el otro Sí. y se le nota ya esa curvatura, ¿no? Esa circunferencia. Yo en fotografías lo tengo y Ujú. mucha gente me lo ha dicho y dice, pues mira, tal. Entonces pienso que no es, no, o sea, no tiene
por dónde cogerlo. Puede, en este caso, la fotografía y la ciencia demostrar que la Tierra es redonda. Sí. Obviamente. Sí, sí. ¿Y por qué crees ese auge del terraplanismo? Que ha sido, o sea, porque es que es verdad que cada vez a mí me salta más. La Tierra es plana y ellos te dan unas conjeturas, unas explicaciones. ¿Por qué piensas que está ese auge? Creo que viene a través de las redes sociales. Todo el Ujú. movimiento de hoy en día se mueve muchísimo por las redes sociales cosas que son falsas o que son... Me llegan muchas veces un vídeo que es alucinante, que me lo han pasado muchísimas personas. Oye, esto es verdad. O mira lo que pasa, te tienes que ir a Alaska a verlo. Que aparece una luna gigante de repente por el horizonte, se mueve hacia arriba, hacia abajo y ponen esto solo pasa en Alaska, ¿no? Y digo, ¿cómo? O sea, al final las redes sociales, la gente que no está documentada, ven un vídeo y piensan que es verdad, tristemente. Realmente es un porcentaje muy pequeño, pero hoy en día yo creo que el motivo principal son las redes sociales. Sí, la mala información y la mala praxis de las Eso mismas. Jordi, por despedirnos, ¿qué le dirías mirando atrás al niño que estaba con el telescopio y le decía a su familia, oye, que no te puedo enseñar, pero lo voy a hacer? Sí. ¿Qué le dirías ahora? Realmente cuando empecé no era un niño, ya tenía 20 largos tenía. Entonces lo que le diría a ese chico de 20 le diría que estudiara más cuando... O sea, de pequeño le diría que estudiara y que empezara fotografía muchísimo antes. O sea, veo que mirando hacia atrás que tengo ahí un periodo de tiempo que lo podía haber aprovechado más en lo que ahora realmente me gusta, me apasiona y que hubiese podido ser ahora a estas alturas pues un poco mejor, ¿no? Tanto pues ya sea profesionalmente o tener lo que sea, pero tendría ya una trayectoria muchísimo más amplia. Pero vamos, llevo 10 años prácticamente como aquel que hice en la fotografía y no me quedo con eso. O sea, pero sí que le diría a mi yo pequeño que empieza antes en tema fotográfico y dale caña. Bueno, yo te digo que los 10 años que llevas, te digo que es impresionante. Ya quisiera yo haber empezado con 0 años y no lo conseguiría, que de verdad que lo que has hecho es admirable, te felicito. Y bueno, te agradezco de corazón que hayas estado aquí. Espero que lo hayas pasado bien y aquí tienes tu casa para lo que quieras, Jordi. El placer es mío, ha sido mío y he estado muy a gusto y para la próxima vez, si quieres, ya sabes. Aquí estará tu casa. Muchas gracias. Gracias.